Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos comenzaron con Nerón y se desarrollaron entre los años 64 y 68 después de Cristo. Hoy hacemos memoria de todos los hombres y las mujeres cuyos nombres desconocemos y que se mantuvieron fieles en su fe, aunque su existencia corriera peligro. Su vida y su muerte dan testimonio, martirio en griego, de su amor a Jesucristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este último día de nuestro mes de junio, ya estamos terminando la mitad del año, el sexto mes concluyendo. E iniciamos así desde mañana el primer día de la segunda parte de nuestro año 2025. En este lunes 30, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores por todas nuestras faltas cometidas durante esta primera etapa del año. Vamos a reconocernos pecadores, pedir perdón y sobre todo también comprometernos para comenzar esta segunda etapa del año con la fuerza, la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Gloria
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlos, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra? Porque yo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él a mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: así que vas a exterminar al justo y junto con el culpable. Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: yo que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad. No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizá no sean más que 40. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí esos 30. Abraham insistió: una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue
y Abraham regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos siempre, ¿verdad? Desde el Sermón de la Montaña, en que el Señor nos ha planteado justamente este Macarios, este seguimiento, bienaventurados, entendiendo una de las cosas: donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. A veces justamente nosotros estamos mirando un poco y estamos viendo el seguimiento, la secuela Christi se dice en latín, seguimiento de Jesucristo. Entonces con 3 imágenes nos está diciendo: allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Ya estaba peñan de Yara Becueri, ñajenduta va peñan de Yara Evangelio, buena noticia, ya estaba la Becueri, tapa ñandeña mañata desde lejos nomás lleva. Cora hay entre la ñamaña, porque muchas veces con nosotros como cristianos, que la vida cristiana es mirar cora hay, ¿verdad? Como entendemos como una religión primitiva. La religión primitiva justamente simplemente esperaba en los rayos que caigan de arriba, los dones, los milagros que caigan de arriba, en donde nosotros prácticamente no podíamos hacer nada. El hombre no podía hacer nada ante lo luminoso, ante lo trascendente.
Sin embargo, la revelación, el cristianismo, el judaísmo comienza, ¿verdad? Nos presenta una historia de salvación. La historia de salvación, ñande ya heroína bellaca, ñande ñande peñande yara yellaca, peñandere coebe, en nuestra historia, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros vivimos. Y bueno, hoy entonces aquí, en esta secuela, Cristi nos está diciendo, maestro, te seguiré a donde vayas. Muy buena, vea. Coño entusiasmado y sabe de Yara, entonces él quiere ir detrás de él. Pero miren la respuesta de Jesús. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Primera exigencia entonces. El cristiano, queridos amigos, los zorros tienen cuevas y las aves sus nidos. Quiere decir que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida no es entonces venir aquí simplemente y buscar confort, buscar entonces una comodidad. Allá ve. Hasta los zorros y las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, sin embargo, va mucho más allá. Está preocupado por el reino de Dios. Estamos preocupados por el reino de Dios. Porque entonces ñandene no ñandé, primer elemento. Un segundo elemento dice otro de sus discípulos. Y mira que sus discípulos decían, ya estamos en tu veña de Yárabe. Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Ay. Entonces, Señor, se va a sendera, etc. Pero, sin embargo, permíteme primero enterrar a mi padre. Y él, ¿qué le dice? Jesús le responde, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos, esto quiere decir que también nosotros no podemos quedarnos con las cosas que pasan. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Aquí tenemos que valorar y tenemos que mirar lo esencial y fundamental. No hay que darnos en forma literal, ¿verdad? Entonces, cuando hay mi protestante, cuerda o mi testigo, porque acuerdo siempre literalmente. La manera de cuando ahí la oñotin y la omanoave. Bueno, en fin, entre paréntesis nomás eso. Pero no se puede tomar literalmente, porque deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos, nos está queriendo hacer reflexionar que hay elementos esenciales, la vida continúa. Nosotros somos parte, somos engranaje dentro de esta vida, de este gran regalo que Dios nos ha dado, donde tenemos una misión tan importante de traer al mundo nada más y nada menos que esta preocupación de Jesús, ¿verdad? De expandir el reino, de hacer llegar el reino a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que instruya con generosidad a los hombres sobre el plan salvífico de Dios. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familias, para que fomenten la bendición de Dios, experimenten la paz y oren en familia. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angkai para fluir, ore por Yahu el ko.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.